Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos, en pocos minutos, todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este nuevo episodio te contaremos sobre el tedioso proceso judicial que ha vivido la familia de Cecilia Monzón para que se haga justicia tras su asesinato. Hablaremos sobre la reforma judicial y la catástrofe que ha supuesto desde un inicio. Alertamos sobre la violación a la libertad de prensa que están viviendo Héctor de Mauleón y el medio El Universal. Y finalizaremos con las nuevas metas que presentó el titular del IMSS Bienestar, que más que metas parecen retrocesos. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. El 21 de mayo no fue un día cualquiera. Ese día, hace 3 años, la vida de Cecilia Monzón, abogada, activista y defensora incansable de los derechos de las mujeres, fue arrebatada. Hola, buenos días a todos y todas. Hoy se conmemora la lucha de las mujeres. Hoy no se felicita a nadie. Es un día para conmemorar, para luchar y para recordar que las mujeres casualmente también somos personas. Fíjense qué bonito. La lucha de Cecilia tenía nombre: violencia vicaria. Es una forma de violencia de género en la que un hombre ataca a la hija o hijo de una madre para causarle dolor. Cecilia lo entendía, lo vivía y por eso no se detenía. Su asesinato dejó un gran vacío, pero también encendió una alerta. Hoy, 3 años después, queremos recordar que su voz sigue aquí, en cada protesta, en cada madre que decide no quedarse callada, porque a Cecilia no la silenciaron, la convirtieron en un eco que resuena cada vez más fuerte. Tanto fue así que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su caso no quedaría impune. Qué bien que tratas el tema del asesinato de la señora Monzón en Puebla, porque pues es un tema muy doloroso. Desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda. Fueron sobre ella. Y un abrazo pues a sus familiares, y lo mismo decirles que ya se está trabajando, existe coordinación con el gobierno de Puebla. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Pero su historia no ha terminado. Su hermana, Elena, ha pasado estos 3 años enfrentando un sistema de justicia que, lejos de proteger, parece estar diseñado para favorecer la impunidad y a los agresores. Elena no solo ha tenido que cargar con el duelo, sino también con el desgaste de una búsqueda que día tras día se convierte en resistencia. El proceso judicial por el caso de Cecilia Monzón ha estado plagado de retrasos, principalmente por las constantes solicitudes de amparo promovidas por la defensa de Javier N., el imputado. Escuchamos a Elena, quien nos cuenta las dificultades por las que ha atravesado en este proceso. Mi hermana, en ese sentido, en el momento en que fue asesinada, desde luego estaba viviendo una vida de abogada plena, y realmente este crimen fue la máxima expresión de la violencia machista, también por cómo sucedió en plena calle, un sábado por la mañana y a plena luz del día, ¿no? 2 sicarios que se le acercaron en una motocicleta, y uno de ellos le disparó 6 veces, como digo, por instrucciones en este caso de Javier López, la expareja de mi hermana. Este crimen de feminicidio que pudo haberse evitado si el sistema hubiera servido para lo que tendría que haber servido, si Fiscalía hubiera judicializado la carpeta de violencia familiar contra Javier López, pues aún no ha encontrado justicia. Mi hermana no encontró justicia en vida, porque el crimen de violencia familiar no avanzó realmente hasta el momento del feminicidio de mi hermana, y no es a partir de ese momento realmente en donde se judicializó la carpeta y realmente pudimos iniciar el juicio. Estamos ahora mismo en una situación en la cual el juicio de violencia familiar justo acaba de reiniciar, en cuanto a que la otra parte ha perdido un amparo para llevar el juicio de violencia familiar a Toluca, y por lo tanto, como ha perdido ese amparo, el juicio se permanece en Puebla y se dictará sentencia muy próximamente. Y en el juicio de feminicidio justo acabamos de empezar, ahora en abril de 2025, y este juicio está siendo igual de lento que lo que ha sido el resto del procedimiento, en donde la defensa de Javier López y de los otros 2 imputados del feminicidio han hecho todo lo posible para detener el avance del juicio, intentando pues que se acabe la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ellos, para salir a la calle y evadir la justicia. En este caso,
El avance es lento porque presentan amparos constantemente pretendiendo la suspensión, los utilizan de forma fraudulenta, son amparos infundados, pero que el trámite, en todos los casos piden la suspensión. En el caso de feminicidio, de hecho, intentaron esto mismo hasta el último minuto. Pidieron que el juicio de feminicidio fuera trasladado a Toluca. Esto pues se está tramitando aún en el caso de feminicidio, igual que ha sido en el caso de violencia familiar, pero en el caso de feminicidio con la ventaja de que no se les ha dado la suspensión y por eso hemos conseguido arrancarlo. Este procedimiento judicial que llevamos ahora mismo está en etapa de juicio oral, pero también se enfrenta a diferentes estrategias dilatorias. Entre otras, los 2 asesinos materiales han cambiado de defensores particulares durante el juicio, lo cual ha impedido el desarrollo normal de las audiencias. Actualmente ya deberíamos llevar 11 audiencias realizadas y realmente hemos podido realizar solamente 8. Y por eso es tan importante prestarle atención al caso de mi hermana Cecilia Monzón, porque es un caso en el que por fin podría darse un ejemplo de justicia para las mujeres en el estado de Puebla, un caso ejemplarizante en donde se pueda dar una mayor seguridad a las mujeres, ¿no? En el hecho de saber que la denuncia la salva y no todo lo contrario, como ha ocurrido en el caso de mi hermana, que denunció y eso dio lugar a más violencia y a su feminicidio. Si la justicia y el sistema no protegen a los agresores, es cuando realmente se puede avanzar en los derechos para las mujeres, y por lo tanto hay que vigilar, como ha dicho la secretaria de las mujeres Itlali Hernández que va a ser, como hacen los medios de comunicación y como hacen las colectivas feministas, estar presentes, estar atentos y seguir exigiendo justicia como mi hermana lo hacía para todas las mujeres. Todo apunta a que el próximo 26 de mayo se llevará a cabo por fin la audiencia final del juicio por violencia familiar. Esta podría ser la ocasión en la que, tras una larga espera, Cecilia obtenga justicia. Te invitamos a mirar el documental Cecilia, una voz que se hizo ley, en nuestra página web, en el cual se muestra cómo la abogada inspiró la ley Monzón, y que sigas nuestras redes sociales para ver las últimas actualizaciones del caso. Ahora hablemos de la reforma judicial en México, que no solo nació mal, sino que está diseñada para fracasar. De principio a fin, y sin exagerar, ha sido un desastre legal, institucional y democrático. Una reforma era necesaria, sin duda, pero esta no se construyó con base en diagnóstico ni diálogo, sino por el capricho, hay que decirlo, de un presidente que no soportó que el Poder Judicial actuara con independencia. El resultado, un sistema electoral improvisado, reglas confusas, boletas caóticas y una elección que antes de ocurrir ya despierta dudas profundas sobre su legitimidad. Y el INE ya no como árbitro, sino como brazo del gobierno. Escuchemos a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, con los detalles de este análisis que también puedes leer en su columna semanal A Juicio de Amparo. He escrito una y otra vez que las elecciones de los integrantes del Poder Judicial es un despropósito porque los ministros, los magistrados y los jueces no están para responder a las demandas del electorado, sino para impartir justicia y para hacer un contrapeso. Gobierne con quien gobierne y legisle quien legisle. Pero seamos realistas, las elecciones tendrán lugar el 1 de junio y me pregunto si los ciudadanos tendremos la certeza de que nuestro voto vaya a contar y se vaya a contar correctamente. O sea, que nuestro voto vaya a definir quiénes lleguen a ocupar el puesto. Y la respuesta, desde mi punto de vista, es no. Nuestro voto no va a definir quién llegue a ser ministro de la Suprema Corte, ni quién llegue a ser magistrado del Tribunal Electoral o juez. En estas elecciones se trastocaron todas las reglas de una elección justa, equitativa e imparcial. En particular, se invirtió uno de los principios básicos de una elección democrática: certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Las reglas que desde hace más de 30 años aprendimos los ciudadanos y que nos hicieron confiar en que nuestro voto iba a contar fueron abandonadas. Vamos a ir a votar por cargos que no sabíamos ni siquiera que existían, mucho menos qué funciones tenían que realizar, por nombres que no hemos oído nunca en la vida, en boletas complicadas con hasta 36 opciones, sin emblemas ni siglas familiares que nos orienten, en urnas únicas en donde se depositarán todas las boletas, sin garantía de observadores imparciales, sin que los funcionarios de casilla cuenten nuestro voto y peguen afuera de la casilla los resultados. Y la cereza del pastel, sin que las boletas que no se usen queden inutilizadas. Eso sí,
tenemos la certeza de que los puestos más codiciados serán para los leales al gobierno, ya sea por el acarreo, el rellenado de boletas de los que no fueron a votar o simplemente porque así lo decidirán los representantes distritales del INE en contubernio con el gobierno, quienes contarán los votos en la mayor secrecía. En esta elección no cabrá siquiera la defensa de antaño de corte obradorista, voto por voto, casilla por casilla. Todo comenzó y terminará como una farsa, como un fraude, como un engaño que no tiene el menor potencial de mejorar el desempeño de la justicia en México. Por el contrario, la va a politizar aún más. Toda reforma tiene luces y sombras, arregla unas cosas y descompone o ignora otras. La reforma judicial, me temo, es la excepción. Difícil encontrar alguna luz, más bien nos va a sumir en la oscuridad judicial y será, ya ha sido, un paso más hacia la destrucción democrática en México. Sobre el mismo tema, el pasado 4 de mayo, algo inédito sucedió. Los presidentes de las cámaras de diputados y del Senado pidieron al INE cancelar el registro de 26 candidaturas judiciales para la elección del próximo 1 de junio. La razón, no cumplir con los requisitos de elegibilidad constitucional. Pero aquí viene lo complicado. Esa solicitud no solo llega tarde, también carece de base legal. Ni la Constitución ni la ley electoral contemplan cancelar candidaturas ya registradas. Y aún más grave, esto expone las fallas profundas del proceso de selección. Requisitos vagos, revisión express, nula verificación y miles de candidaturas procesadas en apenas días. Así tenemos como resultado boletas con nombres que no debieron estar ahí y un INE atado de manos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entender este enredo institucional que pone en jaque a la elección judicial más compleja del país, escuchamos a Rafael Castellanos, abogado y analista jurídico en Mexicanos contra la Corrupción. Además de preguntarnos qué pasará con estas candidaturas, deberíamos preocuparnos por evitar que esto se repita en el futuro. Es necesario rediseñar el marco normativo, el proceso de selección y sobre todo la verificación de la elegibilidad e idoneidad de los aspirantes a un cargo judicial. Lo primero que yo destacaría es que los requisitos no fueron redactados de manera clara y precisa, pues dan lugar a un amplio margen de interpretación. Solo por mencionar un ejemplo, el calificativo buena reputación es un criterio moral y subjetivo que podría utilizarse totalmente discrecional por las autoridades. Por eso era tan importante que los legisladores establecieran con claridad y precisión qué significan esas palabras de manera que puedan ser medianamente comprobadas y verificadas. Una declaración jurada y cartas de vecinos definitivamente no fueron suficientes en este caso. También recordemos que este proceso se realizó con urgencia para que en menos de un año se implementaran estas primeras elecciones. Ahora vamos viendo los costos de esa premura y me temo que esto es apenas el comienzo. Me parece que también deberían analizarse los plazos que permitieron que el 90% de los aspirantes se registraran en la última de las 3 semanas que tenían para hacerlo. De las insaculaciones por tómbola mejor ni hablamos. Pero bueno, regresemos a la pregunta central. ¿Qué pasará con estas candidaturas? De entrada, podemos asegurar una cosa, y eso es que estarán en la boleta. No existe fundamento constitucional ni legal para retirarles la candidatura durante la elección, además de que es materialmente imposible cambiar las boletas a estas alturas. Es decir, para muchas personas quedará impune haber burlado los requisitos. El único supuesto en el que podría revisarse nuevamente si cumplen o no con dichos requisitos constitucionales de elegibilidad es que alguna de estas candidaturas gane la elección. En caso de ganar, hay 2 escenarios posibles. El primero es que el INE, en ejercicio de sus facultades, al realizar el análisis de la validez de la votación, advierta de oficio o por denuncia que la candidatura ganadora no cumple con alguno de los requisitos y negarle la entrega de la constancia de mayoría. El otro supuesto es que aunque el INE considere que sí cumple con los requisitos y valide la elección, otra candidatura, alguna que haya perdido, demande la nulidad de esta. En ambos casos será el Tribunal Electoral quien tenga la última palabra. Por último, en caso de que el tribunal confirme que la candidatura no cumplió con alguno de los requisitos de elegibilidad, la siguiente pregunta es si, conforme a la legislación electoral, anulará la elección y ordenará su reposición. Solo imaginen lo complicado y costoso que esto podría resultar. Otra opción es que, aunque sin un claro fundamento legal, declaren ganadora a la candidatura que haya obtenido el segundo lugar en esa elección. Pero esto último es solo una hipótesis. En cualquier caso, habrá que esperar el resultado de las elecciones. Y esta semana una noticia encendió las alarmas sobre la libertad de prensa de México. México es un país libre en opinión. Gracias a la 4T llegó la libertad de expresión, ya no hay censura. Escuchamos a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó medidas cautelares contra el periodista Héctor de Mauleón y contra el diario El Universal, tras la publicación de la columna Huachicol y el Poder Judicial en Tamaulipas. En ella se mencionan presuntos vínculos entre redes de corrupción y figuras políticas del Estado, incluida Tania Contreras, exconsejera jurídica y aspirante a magistrada electoral. Bajo el argumento de violencia política de género, el tribunal exigió retirar la publicación y prohibió nuevas menciones que vinculen a la candidata Tania Contreras con actos delictivos. A pesar de que el incumplimiento podría acarrear sanciones o incluso arresto, tanto el medio como el periodista decidieron mantener el texto. Desde Mexicanos contra la Corrupción le mandamos un abrazo solidario a Héctor de Mauleón frente a este intento de censura. Y respecto al tema, Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica, nos explica por qué este caso representa un grave riesgo para la libertad de expresión que como ciudadanía tenemos de estar informados. Es verdaderamente preocupante ver cómo los mecanismos legales están siendo utilizados para agredir sistemáticamente la libertad de expresión y la libertad de prensa en México, dos pilares fundamentales de nuestra democracia. Por un lado, tenemos el uso indebido de figuras legales para agredir a quienes informan temas de interés público. Por otro lado, tenemos un poder judicial cómplice de estos abusos, jueces que están resolviendo a favor de los agresores y que justifican sus corruptas resoluciones en el amparo de medidas cautelares. Este tipo de demandas estratégicas, como las demandas por daño moral o las denuncias por violencia política en razón de género, muchas de las veces son presentadas para agredir a quienes están exhibiendo información de interés público. La mayoría de las veces, este tipo de acciones no cumplen con los elementos jurídicos necesarios. Solo cumplen con un objetivo clave: inhibir, silenciar o censurar el flujo de información y vengarse de quienes investigan y publican. Frente a esto tenemos la respuesta del Poder Judicial. Los jueces, los guardianes del Estado de Derecho, son quienes están corrompiendo el mismo, emitiendo resoluciones contrarias a la libertad de expresión. Las medidas cautelares son un instrumento jurídico fundamental. Sin embargo, cuando se utilizan para evitar la publicación de un hecho de interés público, sus efectos suponen una restricción inconstitucional a la libertad de expresión, equiparándose esto a una censura previa, la cual está expresamente prohibida por nuestra Constitución Política Mexicana y por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano ha reiterado que los jueces solo pueden determinar responsabilidades ulteriores ante posibles abusos de la libertad de expresión, pero no pueden impedir la publicación de una información, porque esto sería censurar de manera previa a quienes informan. Este tipo de determinaciones a cargo del Poder Judicial nos ponen en alerta respecto a la nueva configuración de quienes heredarán el Poder Judicial. Un poder de por sí ya corrompido e ineficaz. Y lo más atroz es que existe la posibilidad que en un futuro las cosas sean peor, que la realidad sea más crítica y desalentadora. En una democracia no se puede politizar la justicia ni a sus jueces. Creo que nos enfrentaremos a un sinnúmero de resoluciones violentas, violatorias de derechos humanos en contra de quienes mantengan una posición crítica frente al poder en turno. La reconfiguración del Poder Judicial abrió la puerta para que corruptos, ignorantes, criminales, políticos absurdos ocupen puestos privilegiados en lugares claves del sistema de impartición de justicia en México. Estamos ante un atraso democrático sin precedentes en los recientes años y solo nos queda resistir. Tal vez nos quede aceptar el consejo del sexenio pasado. Dejemos que la historia le juzgue, que la historia dé cuenta del error que significa esta reforma al Poder Judicial y ojalá exista la suficiente entereza de quienes la impulsaron para admitirlo. Por último, quiero recordar que silenciar a la prensa solo beneficia a quienes buscan evadir la verdad y perpetuar la impunidad. Y cambiando de tema, el pasado martes 13 de mayo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, presentó las nuevas metas de atención gratuita de la institución.
Hoy presentaremos una estructura para garantizar el derecho a la salud. Informarles que en el 2025 nos hemos propuesto metas claras y medibles: 50 millones de consultas generales, 5 millones de consultas de especialidad y 1 millón de cirugías. Las cifras presentadas están por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores, lo que deja dudas sobre una supuesta mejora en la atención a personas sin seguridad social formal. Ante esto, organizaciones ciudadanas han exigido al gobierno establecer metas más ambiciosas y realistas, acordes con la magnitud de la población vulnerable. Sobre la urgencia de garantizar servicios de salud de calidad y sin exclusiones, escuchamos a Mariana Campos, directora de México Evalúa. De acuerdo con cifras oficiales, el IMSS Bienestar, que brinda servicios de salud a las personas que no cuentan con registro en alguna institución de seguridad social, tiene proyectado para este año 2025 ofrecer alrededor de 50 millones de consultas generales. Esta cifra suena impresionante, pero si la comparamos con la que se registró en el mejor año del sistema que atendía a personas sin seguridad social en 2016, en realidad esta meta del IMSS Bienestar representa una caída del 45% a nivel nacional en la atención de personas que no cuentan con seguridad social. Si solo consideramos la operación que se tiene proyectada exclusivamente en los 23 estados inscritos al IMSS Bienestar, la caída entonces es de 27% en relación a la cifra observada en 2016. Esta disminución en la atención de pacientes no es el único problema alrededor del IMSS Bienestar. Es importante aclarar que este instituto no publica de manera periódica un informe sobre su operación, de tal manera que no es posible conocer qué tipo de consultas se está otorgando, cuántas personas son dadas de alta o diagnosticadas, y sin estos datos, que son básicos para entender la operación del instituto, en realidad no podemos saber cómo está evolucionando y si avanza favorablemente su implementación. Por eso desde México Evalúa observamos que primero que nada es importante establecer metas más ambiciosas que permitan recuperar los niveles de atención en la población de pacientes que no cuentan con seguridad social. Además, es muy importante reiterar, el IMSS Bienestar debe de ofrecer información sobre su operación. Sería ideal que fuera en un informe periódico que nos permitiera conocer cómo evoluciona su operación. Y también insistir en que es necesario contar con un presupuesto suficiente que garantice servicios de salud de calidad. La salud es un derecho humano y cuando no se encuentra bien atendida, recordemos que lo que se pierde no son solo consultas, sino oportunidades de diagnóstico, tratamiento y bienestar para los mexicanos. Creo que procurar un sistema de salud adecuado, con niveles de acceso suficientes y con calidad, es cuidar a las personas que en realidad más lo necesitan. Y con todo esto terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.